melodía y la vamos a, bueno, a aprender. Ok, la canción espero que la estén pudiendo ver allí en la pantalla. Es una canción que ya pasó por China, que ya pasó por Rusia y sigue siempre diciendo lo mismo con alguna onda un poco distinta, ¿ok? Y esta es así. Das ist geschehen, das ist geschehen. In mein täglichen Träum hab sich geholen, hab sich geholen, hab sich geholen den ganzen Azoi. Als ist gewinn Scholem, als ist gewinn Scholem, als ist gewinn Scholem auf der Welt. Als ist gewinn Scholem, als ist gewinn Scholem, als ist gewinn Scholem auf der Welt. Así que voy de vuelta una vez porque para el final vamos a cantarlo otra vez. A ver si se les ocurre cómo. Das ist geschehen, das ist geschehen. In mein täglichen Träum hab sich geholen, hab sich geholen, hab sich geholen den ganzen Azoi. Es ist gewinn Scholem, es ist gewinn Scholem, es ist gewinn Scholem auf der Welt. Es ist gewinn Scholem, es ist gewinn Scholem, es ist gewinn Scholem auf der Welt. Adelante, Judy. Bien, Ale, bueno, espero que se acuerden la melodía, si no, Ale, obviamente vas a tener que volver a cantarla, No hay para problema. para irnos a cenar, dormir, etcétera, con la canción. Eh, Vieron que cuando estábamos por empezar dijimos, hola Vivi, Vivi Lax es historiadora, investigadora, es una de las investigadoras más importantes de idioma yiddish y de la historia del yiddish, sobre todo en Inglaterra. A ver, quien se anime, Alejandra, Vivi está ahí, así que podemos hablar con ella un ratito, que después de este ratito que Alejandra y Vivi van a conversar, vamos a transmitirles a ustedes, vamos a poner el video que Vivi nos preparó especialmente para nosotros, pero ahora se quedó despierta Eso, para queremos saludar. Está en agradecerle a Inglaterra. Vivi. We are so happy that you are still awake for us. Nicht verlangen, aber. Nicht verlangen, nicht verlangen. Um, das ist der zweite Zeit, es la segunda vez que Vivi está en un Tay con canciones en Yiddish. Y otra vez va a tener que ver con Inglaterra, solo que esta vez nos fuimos todos a Inglaterra. Wir gehen zu England. Und ich bin sehr zufrieden zu sein, du. Entonces, vamos adelante con el video. Dale. Vamos a contar lo siguiente, que en el video Vivi nos va a cantar dos canciones del Music Hall de London, ¿sí? En esas dos canciones ella va a mostrar cosas que pasaban en otra época y que se hicieron en obras de teatro. La primera canción sucede en Whitechapel, que es un barrio prácticamente del submundo de Londres, ¿sí? Donde llegaban los inmigrantes y dentro de todos esos inmigrantes estaban los inmigrantes judíos y había actores, actrices, cantantes, pero también se desarrollaba todo un submundo de ladrones, de asesinos, y tanto esta canción como la segunda canción
también son de alguna manera de protesta, ¿sí? Para que se termine, digamos, la desigualdad, porque la segunda canción tiene que ver, es Brivele von Russland, y Brivele von Russland es el reclamo de una mujer que quiere que necesita que su marido, que la dejó en Rusia con sus hijos y se fue a vivir a Londres, quiere que el marido la libere. ¿Cuál sería, de qué manera liberarla? Que le diga, a ver, por lo menos que se separe de ella. Y acá viene un concepto que vamos a dejar para que ustedes lo busquen, que es Isha Aguna, ¿sí? Que queda anclada y que no sabe si, no saben si ella no se va a poder volver a casar según la ley judía porque no es ni viuda, no es divorciada, no es soltera, es Isha Aguna. Entonces son dos canciones que tienen que ver con el reclamo de justicia, de igualdad, una en Whitechapel y la otra, una mujer en Rusia reclamando la libertad a su marido. Y ahora sí, Dalia, el video número 1 para poder ver estas dos, para poder ver y escuchar estas dos canciones. Y las letras de las traducciones en el chat. Shalom Aleichem. Ich bin Vivi Lax. Ich bin sehr zufrieden zu singen zu euch heint. Ich bin ein Historiker von England, von London, und ich forsche Londons East End, die Gegend von den jüdischen redenden Immigranten. Auch 1900 sind gewesen dort ein paar jüdische Musiksaalen. In die Musiksaalen haben jüdische Akteure und Aktrices gesungen Lieder, wo es einer hat gerufen Schund, ein anderer eine Verweilung, keiner hat sie gerufen Kunst. Aber die Lieder sind interessant, befragt zu einem Historiker wie ich oder zu Menschen, die sind interessiert in Geschichte. Ich will singen 2 Lieder heint, wegen Beziehungen zwischen Frauen und Männern, was wir können rufen in Englisch, Me Too. Das erste Lied, Gewalt, Police, der erzählt wegen verschiedener Matzoven von schlechten Führungen, beteuchen ein Matzov, was ist Me Too. Bederach klar ist es nicht eine komische Sache. Aber das ist Theater und die Komödie kommt von der Unmöglichkeit zu gewinnen, ein Policeman. Whitechapel schöne Sangen, in Broad Street sehr fein, goldene Ringen auf die Finger, in a golden watch and chain. Ein jünger Mann, der zieht ihm allein. Ihm hat nicht deklärt kein Sach, zerbrecht sich ein Bein, und hat für ihn sein Chain. Gewalt, 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 Police, Gewalt, 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 Police. Und schreit, weh ist mir, gneif ihm, Holtei, ohne Schier. Gewalt, 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 Police, nicht du kein einer von sie. Die Augen geplatzt und die Geld verpatscht. Gewalt, 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 Police. A company sitzen und sinnen freilich in a besinnlichheden. Geld liegt auf dem Tisch, Hocke spielen, Säge Seide, trinkt man ein Glas Bier, sehr schön. In diese Kartengame, man schlug sich und man hage sich oi weh, man hört dieser Geschrei. Gewalt, 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 Police, oi weh, mir. Gewalt, 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 Police, und sie schreien, weh ist mir. Ganovim, Scotches, ohne Schier. Gewalt, 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 Police, nicht du keine von sei. Die Nebel geplatzt und die Geld verpatscht. Gewalt, 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 Police. A Bocher sitzt mit a Mädel in a besinnlich Stiebel, schreien Salches und Erzähl, kleben sich an mit mir auf immer, plötzlich nimmt sie herin und gibt ihm ihr a Kusch in a Glätz, und klärt nicht kein Sach und schleppt schon fin
Gewalt, 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 Police! Gewalt, 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 Police! Und die schreist, ohne Schild gewesen ist es, du bei mir! Gewalt, 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 Police! Nicht du keine von sei! In Double und sein mit ein Gewein! Gewalt, 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 Police! Gewalt, 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 Police! Gewalt, 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 Police! Oi, oi! Und die schreist, ohne Schild! Oi, weh ist mir! Oi, weh ist mir! Gewalt, 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 Police! Nicht du keine von sei! In Doppel und sein mit ein Gewein! Gewalt, 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 Police! Das zweite Lied, Brieflich von Russland bei Josef Markowitsch, erzählt wegen einer Frau, was ist abandoniert geworden bei ihrem Mann. Sie ist in Mitteleuropa und in London, Nellem geboren. Noch einmal ist es nicht der komische Sache im Leben. Aber das ist Theater und die Komödie kommt, weil die Freude böse und böse. Mein teurer Mann, in Tränen sollst du rein und Juren sollst du dort bleiben. Wie viel ist der Schier, sie betten sich bei dir, wie sollst mir a Briefele und schreiben. Ich wein, ich klag bei Nacht, no, ich lieg in Tracht, schon kennst dich schon dort nicht leben. Bett ich dich, mein Mann, du sollst das Eugen sein und mir einen Verbald geben. Oi, die Brieflich in Russland seinen, viel mit Leiden, viel mit Schmerz, als man nimmt der Briefele in die Hand, auf Stücke wird zerbrochen dein Herz, viel mit Weinen, viel mit Tränen, kein freilich Wort wird dir nicht hören, in die Briefele in Russland. Oi, die Jammerschmeunig, oi, die Balboinig, auf Feier sollst du dort brennen. Klog sie deine Jahren, die bist da weggefahrene Milch, willst du sie sich nicht nehmen? Die Kinder weinen essen, und die hast schon vergessen, nicht du kein Brot zum Leben. Versetzt ob ich schon alles, hat viele dein Talles. Und die willst kein Entfer nicht geben. Oi, die Brieflich in Russland seinen viel mit Leiden, viel mit Schmerz, als man nimmt der Briefele in die Hand. Auf Stücke wird zerbrochen die Herz, viel mit Weinen, viel mit Tränen, kein freilich Wort wird dir nicht hören in die Briefele in Russland. Efter hast du dort ein Weib schon auf mein Ort. Vergih ich eich die Londoner Glicken. Die sollst noch gar nicht meinen, als ich will noch dir weinen. Aber Agat, darfst du doch mir schicken? Nimm a missa Maschine in die goldene Medina, mir wird Gott a zweiten geben. Ich will Putter für ne Zure von mir, dein Weib, Chaye Sure, mein Hashem, an Entfer sollst du geben. Oi, die Brieflich für Russland seinen viel mit Leiden, viel mit Schmerz, als man nimmt der Briefele in die Hand. Auf Stücke wird zerrissen durchs Herz. Viel mit Weinen, viel mit Tränen, kein freilich Wort wird dir nicht hören, in die Briefele in Russland. Viel mit Weinen, viel mit Tränen, kein freilich Wort wird dir nicht hören, in die Briefele in Russland. Dank. Dank, Vivi. Dank, Vivi, es ist gewesen
Amejaye. Es ist gewinn a Mechaye, a süße Voice, a süße Stimme. Bueno, y seguimos en estas luchas constantes, y uno de los autores, un autor, Morris Winchevsky, que vivió varios años en Londres, nació en Lituania, murió en Nueva York, pero muchos años transcurrió en Londres, y dentro de todo lo que él escribía, él siempre fue un luchador por la igualdad, fue un socialista, fundó diarios, de hecho The Forbes es una de las mayores fundaciones de él, y una de las canciones, Die Zukunft, El Futuro, que es una canción que habla que el mundo va a ser más joven, la vida va a ser más liviana, el mundo va a ser más lindo, va a haber más amor y menos odio entre hombres y mujeres, entre los distintos países, el mundo será más libre, más lindo, más nuevo, la verdad va a ser tan amada como la amistad, y que vamos a tener este coraje de poder liberar y de renovar nuestra casa. Esta es una de las canciones más importantes que creó Morris Winchevsky. Hoy die Welt werden gringer, und das Leben leichter gringer. Jeder Klogger wird das singen, wenn Brüder bald. Oh, die Welt wird werden schöner, liebe Gräser sind kleiner, zwischen Freuen, zwischen Männern, zwischen Land und Land. Oh, die Welt wird werden freier, freier, schöner, jünger, neuer, und in ihrem Steuer wie ein Freund. ¿Qué les parece si ponemos la letra y tratamos con los micrófonos apagados de cantar esas 3 estrofas entre todos? Esas 3 estrofas se las voy a poner ahora mismo, ¿sí? Para que tenga más sentido aún las palabras que acabamos de cantar. Oh, die Welt wird werden inger, und das Leben leichter gringer. Jeder Klogger wird das singen, wenn Brüder bald. Y repetimos esos. Jeder Klogger wird das singen, wenn Brüder bald. Oh, die Welt wird werden schöner, liebe Gräser sind kleiner, zwischen Freuen, zwischen Männern, zwischen Land und Land. Repite, zwischen Freuen, zwischen Männern, zwischen Land und Land. Oh, die Welt wird werden freier, freier, schöner, jünger, neuer, und in ihrem Steuer, Teier wie ein Freund, und in ihrem Steuer, Teier wie ein Freund. Gracias, lindo compartirlo. Pavel, ¿con quién estás? Porque
Parece que Vivi no es la única que se quedó despierta para el TEI. Me parece que estás ahí con dos grandes, ¿no? Así es, Judith, no solamente con quién estoy, sino cómo estoy muy sorprendido por tu hermosa voz que jamás hemos escuchado cantar, ¿eh? Así que mi halago para vos y no te pongas colorada. Y tenemos acá el honor de presentar a Arturo y a Tamara, que ellos están en Inglaterra, ellos están en Londres en estos momentos, y Arturo Kerbel-Shane y Tamara Gleason Freidberg, que ambos son mexicanos, así que nos van a estar hablando en idioma español, y ambos son idillistas, residiendo en Inglaterra. Arturo es psicólogo y neurocientista, Tamara es historiadora y gerontologista, y ambos son activistas en Yiddish, están en la Yiddish Stub de México y también están participando en la Yiddish House de Londres con toda la actividad Yiddish que puede estar viviendo Inglaterra en estos momentos, así que los invito a los dos para que nos cuenten un poco de cómo es la vida en Yiddish desde allá, y nos agraden con las historias de Inglaterra en Yiddish. Shalom Aleichem, vos guten Abend. Es un honor para nosotros estar aquí y poder compartir un poco de nuestras actividades. Y es también un honor que esté aquí con nosotros Vivi Lax. Su investigación realmente es muy, muy buena. Así que les recomiendo que si pueden pedir su libro. Está por sacar su segundo libro de traducciones al inglés con unas muy buenas introducciones. Pero su libro de Whitechapel Noise es un libro muy importante para conseguir. Si está uno interesado en el Yiddish en Londres, el Yiddish en Londres tenía una vida impresionante, precisamente en Whitechapel, como lo comentó Vivi, y tenía también mucho que ver con movimientos obreros, un gran personaje del anarquismo, Rudolf Rocker, si por ahí les suena, amigo de Emma Goldman, precisamente estuvo activo en Londres y después en Liverpool. Él era editor de un periódico en Yiddish. Cabe mencionar que él no era judío, pero aprendió el Yiddish porque era el idioma de los movimientos obreros, de un movimiento anarquista muy fuerte. Entonces, en ese sentido, Rudolf Rocker es alguien muy, muy interesante de analizar. Y obviamente todos los autores que terminaron, pasearon, vivieron. Tenemos a Sholemash, que de hecho está enterrado en Londres. Tenemos el hecho de que Itzik Manger estuvo mucho tiempo por ahí y fue una ciudad de paso de grandes escritores, de grandes activistas. De grandes noticias. Y de grandes noticias también. No sé si han escuchado de Ziegelboim, uno de los líderes del Bund, que primero huye a Francia y después a Londres. Y él funge como representante del Bund en el gobierno en el exilio de Polonia, que se encuentra en Londres. Y él va a ser una pieza fundamental para difundir las noticias sobre el Holocausto, y el idioma en la que muchas de estas noticias se manejaban era en Yiddish, así como en polaco y en otros idiomas, ¿no? Finalmente él se suicida en Londres debido a que no hubo una respuesta clara del mundo libre. Entonces también tiene esa connotación. Ziegelboim, a continuación lo vamos a escribir. Pero bueno, llegamos aquí nosotros Arturo hace 8 años y yo hace 6 años, y es una ciudad histórica para el mundo del Yiddish, ¿no? Y bueno, ¿qué había de Yiddish? Pues había bastante, ¿no? Hay un programa en Oxford que es una maestría en Yiddish. Había unas reuniones que hacía Heike Bruria Wiegand, que es una poeta contemporánea del Yiddish, que escribe haikus en Yiddish y otra poesía muy, muy, muy buena. Si hablan Yiddish, les recomiendo. Uno de sus libros, de hecho, está en línea. Y aquí tenemos uno de sus libros que publicó Bruria. Entonces esa es una de las cosas que había en Londres cuando nosotros llegamos, y afortunadamente se han ido abriendo más y más posibilidades. Hay un festival de Yiddish que justo está teniendo lugar en estas fechas, que se llama Otazoy. Hay muchas diferentes actividades, y nosotros somos parte de 2 diferentes grupos
y organizaciones que actúan en conjunto. Entonces Arturo les va a platicar un poquito de la Yiddish House London. Gracias a, bueno, no sé si gracias, pero debido a la pandemia hay varias de estas actividades que hemos realizado online, entonces también están invitados a unirse. Y yo posteriormente les voy a hablar del Yiddish Open Mic, que hemos contado con el gran gusto de que varios de los participantes que se han unido a este proyecto son de la Argentina, y eso enriquece muchísimo a nuestro proyecto. Judith, Alejandra, Sergio, Inés y otros han participado, y estamos muy contentos de tener una audiencia y también una participación internacional que realmente enfatiza el rol del Yiddish como el idioma, como uno de los idiomas judíos, con una gran capacidad de conectar a personas que de otra forma no estarían en este momento, inclusive en esta sala de Zoom. Entonces Arturo les va a comentar un poco de la Yiddish Stube de Londres, Yiddish House London. Pues como dice Tamara, Londres tiene una historia yiddish muy extensiva, de mucho tiempo hacia atrás, existe de todo, habían también coros y así. Sin embargo, no hay, como en otras ciudades del mundo, como París, por ejemplo, no hay un centro de gravedad, ni físico, no hay una institución, ni tampoco hay un centro de gravedad en el sentido de, hay todas esas cosas que mencionamos, pero cada quien un poco por su lado, y se enteraban un poco unos de otros de los eventos y así, pero tampoco era que era muy activo, porque mucho de lo que pasa del Yiddish alrededor del Yiddish en Londres es académico. Londres tiene a UCL y otro tipo de instituciones que son líderes mundiales en investigación judía y también en Yiddish. Entonces, mucho de lo que Londres tiene que ver con la academia. Entonces, pensando en eso y en muchos jóvenes que íbamos conociendo de diferentes formas, pensamos qué es lo que se podría hacer para tratar de centralizar un poco, al menos para gente más joven, que no necesariamente quieren ser académicos o que no necesariamente quieren ponerse a investigar muchísimo. El objetivo es hacer del Yiddish una lengua que pueda hablarse de manera social, de cualquier tema, de cualquier cosa. Claro que procuramos relacionarnos con el judaísmo, con los Yom Tovim, con historia judía y así, pero el objetivo es que a la hora del encuentro, antes de que empiece la actividad o después de que acabe o así, se intente hablar en Yiddish, que el Yiddish no sea un objeto de museo. Muchísimas iniciativas alrededor del mundo se usa un poco el Yiddish, o se usa el Yiddish a la hora de la presentación, pero cuesta mucho trabajo en comunidades tan asimiladas como las que todos nosotros venimos, de repente cambiar a un idioma que encima uno igual y no habla perfectamente. Entonces lo que nosotros queremos es que jóvenes se sientan más en confianza, vengan a aprender desde cero y sobre todo a relacionarse en Yiddish. Entonces hemos hecho todo tipo de actividades. Aquí hay una imagen, es un artículo que escribí para el Yiddisher Forwards en Nueva York. Bueno, el periódico está basado en Nueva York, y es una actividad que hicimos. Fuimos a hacer un spatzir, un paseo a pie por Stamford Hill, que es el área ultra ortodoxa, el área hasídica de Londres, donde se habla Yiddish en las calles, donde se pueden ver letreros en Yiddish. ¿Y el paseo fue en Yiddish? El paseo, por supuesto que fue en Yiddish, con un hasid. La gente estaba muy impresionada de que éramos un grupo de gente muy, número uno, de los dos géneros, que se veía que no éramos religiosos, pero que entendíamos que había que respetar cosas de ahí, que estábamos hablando en Yiddish, la gente, que habían no judíos entre nosotros hablando Yiddish, muy interesante. Y eso lo hicimos en conjunto con un rabino de Chabad, Lubavitch. Nosotros no tenemos una afiliación ni religiosa ni política. Procuramos, en nuestras actividades no se habla
ni del Estado de Israel, ni de Dios, ni de política de ningún tipo. Y bueno, una de las cosas que es parte de la filosofía que ha desarrollado Arturo es involucrar a personas a que abran sus casas y ahí hacer los eventos en donde combinamos a personas que no hablan nada de Yiddish con personas que hablan Yiddish y formamos grupos y entonces vamos enseñando tantito Yiddish aquí y allá. Y aquí en esta ocasión Vivi precisamente abrió su casa para un grupo heterogéneo uno puede ver cómo es intergeneracional y estamos haciendo ya después de haber platicado, leído poesía y etcétera, un bananagrama. Es un juego es como un tipo de Scrabble, pero en Yiddish, porque unos amigos nuestros hicieron la cuenta de cuántas letras en Yiddish se tenía. Eso obviamente era originalmente en hebreo, pero hicimos la cuenta y estábamos haciendo un bananagrama en Yiddish. No me acuerdo quién ganó en este caso, pero podemos ver que una de las palabras son Hoffen y Man y etcétera. Yo creo que uno de los proyectos más importantes que hemos hecho, más interesantes, es lo que llamamos el Navenad. El Navenad es una expresión hebrea que se refiere a andar de nómadas, de aquí para allá. Y entró al Yiddish, es parte del Yiddish. Sí, esa expresión también se usa en Yiddish. Y bueno, la idea es juntar jóvenes, bienvenido quien sea, pero el objetivo es hacer una mezcla de turismo con Yiddish Geschichte. Y no solo turismo e Yiddish Geschichte, sino también involucrarnos con gente local que habla Yiddish, organizar eventos con ellos mientras estamos ahí, etc. La pandemia llegó, pero 2 años antes logramos ir, por ejemplo, organizamos un viaje a Ámsterdam, donde fuimos guiados en Yiddish turísticamente por lugares increíbles y muy poco conocidos, por un experto en la historia local judía de Ámsterdam en Yiddish. El objetivo es que todo sea en Yiddish: comer, beber, pasear, la parte de la Geschichte, pero también la parte del camino en la que uno socializa. Y era un grupo que, a diferencia del año anterior en Lituania, que fuimos a Vilna, eso fue el primer viaje que organizamos y estuvo increíble. La mayoría éramos personas basadas en Inglaterra, pero todos con nacionalidades muy diferentes. Además de que sí vino gente especialmente de Estados Unidos, de Holanda, de Suecia y de Israel. Vinieron especialmente a este viaje. Aquí hay una foto, Tamara les va a explicar qué ven en las fotos rápidamente. Bueno, en una de las fotos estamos en Ponar, en donde leímos poesía en Yiddish referente al Holocausto, y en la otra foto estamos con Fania, que es una sobreviviente del gueto de Vilna y después se volvió partisana y hablamos con ella en Yiddish. Entonces el chiste es un poco, y bueno, esta es una de nuestras invitaciones. Hemos hecho Hagim, Tu Bishvat, Seder de Tu Bishvat, hacemos un Seder de Tu Bishvat cada año. En Yiddish, obviamente, y bueno, un poco de las cosas que enseñamos. Hacer materiales diferentes con canciones así. Y bueno, ya en la pandemia nos pasamos en línea y teníamos una parte como en la que era para hablar, dividíamos en diferentes breakout rooms y todos hablábamos, a veces aprendíamos Sprichwörter o lo que sea. Y el objetivo con ese proyecto era, muchas veces, no solo el mundo del Yiddish, el mundo judío en general está dividido en los judíos rusoparlantes, el judaísmo francoparlante, el judaísmo latinoamericano. Y parecido pasa con el Yiddish, y lo que logramos hacer con esta Yiddish Shmues es que al mismo tiempo se sentó en una sesión de Zoom gente de Argentina, de México, de Canadá, de Rusia y de Moldova y de no sé dónde, gente que no hablaba inglés, pero que sí hablaba Yiddish. Y ese era el objetivo con el Yiddish Shmues, y las veces que lo hicimos salió muy bien, esperamos seguir. Y bueno, la Yiddish House London también cooperó con el Yiddish Open Mic para hacer la conmemoración del levantamiento del gueto de Varsovia y para hacer una obra de Purim, que todo esto sí ya fue, bueno, la conmemoración del gueto fue online, pero lo de Purim fue anteriormente y se escribió un guión especial que tenía que ver con la situación que estaba ocurriendo en el mundo con las mujeres en ese momento. Esto fue en el 2020, unos días antes de que empezara lo de las cuarentenas y todo eso. Y bueno, chicos, si quisiera la gente, por ejemplo, porque acá preguntaron, ¿cómo hacer para contactarse con ustedes? Y me gustaría también que cuenten, porque para contactarse con ustedes podrían incluirse en el Open Mic, ¿no?
Es que son dos cosas diferentes, pero trabajamos en conjunto. Una cosa es el Yiddish House London, que pueden encontrar en Facebook, y si no, tenemos también un mail que ahorita lo vamos a poner en el chat. Y ahora les voy a hablar rápidamente del Yiddish Open Mic. Cada uno de ustedes puede presentarse. Es un proyecto muy, muy padre que desarrolló inicialmente Steve Ogin y junto con Vivi. Y posteriormente yo me uní y ahora tenemos ya otras personas, otras dos personas que trabajan en este proyecto. Y este Yiddish Open Mic básicamente empezó en vivo. Entonces aquí tenemos una imagen de Bruria precisamente leyéndonos un poema. Y después por la pandemia se convirtió... Es importante mencionar rápidamente el papel primordial que Bruria Vigand ha tenido para el Yiddish. Entonces, antes del Open Mic, el único lugar que servía de centro de gravedad social, como yo decía, más o menos para conocer a otros, que era constante, una vez al mes y así, era Bruria. Y definitivamente el Open Mic, que es lo que les está contando Tamara, vino a revolucionar las cosas. Entonces nos juntábamos una vez al mes. Obviamente cuando empezó la pandemia empezamos a juntarnos en línea y ahora sí se nos unieron personas de diferentes partes de Europa y posteriormente de América Latina, y eso ha enriquecido muchísimo el programa. Entonces es una vez al mes, nos estamos tomando un descansito, un Hafsoke, de 2 meses por el verano, pero ya estaremos de regreso el 26 de septiembre. Y también para esto, ahorita les voy a pasar el mail. Bueno, pueden ver el mail aquí, es Yiddish, pero con doble D y con Y, yiddishcafé@gmail.com. Y también estamos en Facebook, el Yiddish Open Mic. Entonces, ahorita en el chat les voy a pasar los 2 mails y los 2 contactos. Ahora les copiamos, sí. Y bueno, tenemos invitados especiales, vienen varias personas y básicamente lo que uno tiene que hacer es registrarse mandarnos un mail diciendo quiero participar, quiero cantar, quiero contar un cuento, un chiste, lo que ustedes gusten. Una cosa muy importante de esto es que gracias a que nosotros somos latinos y conocemos cómo incluir a gente latinoamericana, es que se ha podido meter esta variedad. Y lo digo porque los exhorto a venir. ¿Por qué? Porque no solo están viniendo a practicar su Yiddish, están viniendo a bajar barreras que existen, no malas, pero barreras lingüísticas que existen entre judíos del mundo que nunca se encuentran, y van a estar sentados en un lugar donde también va a haber alguien que habla ruso, que habla francés, no hablan inglés, pero Yiddish sí se habla. Entonces no es solo eso, sino... Pero obviamente también porque hay varios repertorios Yiddish, ¿no? Y obviamente... Exacto, cada uno de estos grupos tiene sus propias... Obviamente desde Argentina pueden traer un repertorio interesantísimo. Entonces este es el Yiddish Open Mic. Era antes en vivo. Esta fue nuestra celebración de Shavuos y de Tu Bishvat también. Y bueno, esto es básicamente las imágenes que teníamos para compartirles. La verdad es muy, muy interesante todo el contenido. Me dan ganas de sumarme ya al próximo Yiddish Mic, al próximo evento de ustedes, así que también vamos a estar compartiendo acá para que puedan participar. Ya el 26 de septiembre están todos invitadísimos. Y bueno, vamos a participar. Vamos a participar. Por supuesto. Porque ya empezamos antes y la verdad que es una experiencia divina. Es una experiencia divina. Arturo y Tamara, ahora vos, Tamara, te tenés que levantar temprano mañana, pero nos gustaría que se sigan quedando. Pero les agradecemos un montón este esfuerzo, porque si a mí me dicen quedarme hasta las 12 alguien tiene alguna pregunta. Claro. Si tienen alguna pregunta, algunas cosas fueron diciendo que les gustaría esto, que quieren tener comunicación con ustedes. Nosotros vamos a pasarles la comunicación. ¿Y qué otra cosa? Bueno, acá hay una Golda que tiene un hijo que le puede interesar el programa. Sí, es precioso. Por ahí una pregunta es... ¿cómo fue aprendiendo la gente que participa en los programas el Yiddish? ¿Lo aprendieron con ustedes? ¿Vienen de otro background? ¿O cómo fue ese aprendizaje? Es muy interesante porque en los últimos años en Londres se ha disparado el interés de gente joven en el Yiddish. Ahora hay que tomar en cuenta que siendo el Yiddish un tema muy sui generis y siendo Londres
todavía la capital cosmopolita global del mundo. Naturalmente, muchos de los interesados en el Yiddish somos migrantes, somos mexicanos, belgas, muchos son ingleses. La gente que hace el open mic, la mitad por lo menos son... bueno, no quiero dividir en quiénes, pero ven a lo que voy. Hay mucha rotación y los asuntos migratorios y la pandemia, a ver cuál es el resultado, ¿no? de todo esto. Pero bueno, más allá de quiénes son y de dónde vienen, hay más gente interesada. Toda la pandemia yo, por ejemplo, me llené de estudiantes de todas las edades. Esto no pueden creer que es un renacer, solo estoy diciendo que cuando yo llegué a Londres hace 8 años, ese interés no existía. Y me costaba trabajo encontrar realmente, como fuera de Bruria y sus reuniones, no sabía yo bien. Y hoy en día hay tanto más. Ahora, también tenemos unos amigos en Oxford que hablan Yiddish con sus hijos. Su hija tiene 4 años y su bebé tiene 4 meses. Entonces, pues también ya hay un poco más de más niños hablando de Yiddish. Estuvimos dando clases online de Yiddish también a niños en la pandemia. Hacemos todo lo que se ofrezca para mantener al Yiddish. Pero bueno, el Yiddish en Londres es vibrante hoy en día. Muchas gracias. A Sheinem herzlichen Dank, Judith, y todo el equipo. Sheinem Dank. Aibel. A Sheinem Dank. Gracias. Hola, Cabot. Y sí, espectacular. Y ahora vamos a seguir, porque cuando hablamos de Inglaterra y música, y no sé, a mí por lo menos lo primero que se me viene a la cabeza son los Beatles. Y resulta que tenemos una bellísima canción. Ale, ¿querés contar? Sí, quiero contar que de la misma manera Beatles no podía no estar cuando el Yiddish se va a Inglaterra como hoy, ¿no? Entonces tomamos una canción, esa canción es Let It Be. Yo hice una versión en Yiddish que no es una traducción, pero lo que dice de alguna manera en español es que cuando era una niña oía sus canciones, las canciones de los Beatles, sin parar. Y mis primeras palabras en inglés aparecieron por oírlos a los Beatles. Y que cuando nos encontrábamos alrededor de un fogón cantando con una guitarra, esas eran las canciones que cantábamos. Quiero mencionarles que precisamente ayer se hizo un aniversario más del encuentro de Lennon y McCartney en Liverpool. Y como si eso no fuera suficiente, hoy es el cumpleaños de Ringo Starr. Y también el de mi hermano que hizo el video que van a ver a continuación. Y quiero agradecer especialmente a Fede Garber, a Federico Garber, a Yasmín, que también participó en este video que van a ver, y a mi hermano Fernando, que hizo el video. Espero que les guste lo que hicimos con este homenaje a los Beatles. Wenn ich winke für mein Kind, hab ich gehört, sie haben Lieder ohne Schied. Meine erste Wörter fängt ich, let it be. Und wenn wir haben sich getroffen, darum dem Feier und gespielt Gitarre, sie ihre Lieder pflegen mir singen, soll es sein. Soll es sein, wie es sein, soll es sein, wie es sein. Es wird sein, entweder soll es sein. Wenn ich winke für mein Kind, hab ich gehört, sie haben Lieder ohne Stil. Meine erste Wörter auf Englisch, let it be. Und wenn wir haben sich getroffen, darum dem Feier und gespielt Gitarre, sie ihre Lieder pflegen wir singen, soll es sein. Let it be, let it be, let it be, let it be.
¡Tremendo! Es una emoción tener la sensación de coautoría, aparecer en un cartel que diga Lennon McCartney y en Yiddish, Aleja. Sí, es una emoción que quería compartir. Bueno, y aparte contarles, porque en estos tiempos donde se posibilita que nos encontremos en diferentes países, todos en los cuadraditos en los que nos vemos, este video fue grabado con Yasmín y con Federico, que están en Buenos Aires, y yo que estoy en Miami. Y parecía, por la magia, digamos, además de la tecnología, la magia de Fede, que pudo hacer este trabajo y que lo viene haciendo en cada uno de los países a los que nos vamos de paseo. Muchas gracias. Lo pasamos muy bien grabando de La esta pasamos forma. muy bien. Sí. Ale, vos habías contado algo del Rebe Elimelech, si no me equivoco. ¿Cómo era ese tema? Dale, voy a contar. Que voy a contar. encontraste algo, esas rarezas, esas curiosidades que mientras uno se va metiendo en el TEI de cada país, vamos encontrando cosas raras, ¿no? Tal cual, tal cual. Esto es algo que hace tiempo, ya seguramente muchos de ustedes también conozcan, especialmente nuestros amigos en Londres, la famosa canción de Rebe Elimelech, que fue compuesta por Moishe Nadir en 1927, un escritor muy metido con el humor y el yiddish y con algunas de sus canciones, que esta particularmente es la más conocida. Y que en un punto, Vivi, willst Ja, etwas ich sagen? will nur sagen, bonne nuit. Buenas noches, buenas Buenas noches. noches. Gute Nacht. Gracias. Schönen Dank, Vivi. Ja, Schönen Dank. ich tue was. Und nur zu sagen, also ich bin von Liverpool, also es ist gewesen sehr schön zu hören, die Bibel. Okay, sehr, sehr Okay. schön zu sehen, also viele Menschen. Okay. Gute Nacht, Dank. Dank, Vivi. Entonces les estaba contando que la canción de El Rebe Elimelech es una versión en yiddish de una canción inglesa que se llama Old King Cole, una de estas canciones que se llaman Nursery Rhymes y que pertenece algo así como a las canciones tradicionales para niños. Es una canción compuesta en los 1700 y lo que tiene varias cosas en contacto con el Rebe Elimelech. El rey Cole, que era un alma muy alegre, cuando estaba muy contento, pedía por su pipa, que la pipa también podría ser entendida como una gaita, que a la vez es un instrumento que figura de alguna manera en el Rebe Elimelech. Y pedía para que vinieran también sus 3 violinistas. El Rebe Elimelech y la canción de Moishe Nadir tenían solamente 2 violinistas. Se fueron reduciendo en el pase cultural de un lado al otro. Y por otro lado, bueno, el Rebe Elimelech tiene tfilim y tiene brillen, tiene anteojos y tiene otros elementos que lo hacen ser un Rebe y no un rey. Pero es interesante, quisiera que puedan percibir en la música y en los elementos del texto cuántas cosas en común existen, lo cual a mí personalmente me lleva siempre a la reflexión de cuando hablamos de las fronteras y los límites en la cultura, no existen tan marcadamente porque estamos todos afectados por todos. Así que ahí va con Old King Cole. Old King Cole was a merry old soul, and a merry old soul was he. He called for his pipe, and he called for his bowl, and he called for his fiddler 3. Every fiddler had a fiddle, and a very fine fiddler had he. Tweedledee, tweedledee, went the fiddler 3, and so merry we will be. Unas
schickt noch die Fiedler, die zwei. Und als die Fiedel, die Gefiedler, haben gefiedelt und gefiedelt und gefiedelt und gefiedelt, haben sie. Und die Fiedel, die Gefiedler, haben gefiedelt und gefiedelt und gefiedelt und gefiedelt, haben sie. Solamente para muestra basta un botón. En la versión del Rebbe Elimelech, el Rebbe sigue estando contento y sigue pidiendo que vengan más instrumentos. Hay estrofas que no fueron incluidas en la versión publicada por Moishe Nadir, donde claramente hace referencia al Bromfen y a lo que tomaban estos rebes que tan contentos estaban en la canción. Bueno, pero eso queda para otro día. Así que, Judith. Sí, no, yo no, porque como ya estamos terminando, pero siempre estamos por terminar con una canción de cuna, y la canción de cuna le toca a Yasmín. Así que Yasmín, zin don dein micrófono y cantate la canción. Bueno, muchas gracias. Voy a cantar una canción que no es exactamente una canción de cuna, pero que pensamos que podía funcionar igual. Es de John Dowland, un compositor de la corte inglesa a fin del 1500. Esta canción, de hecho, fue escrita en 1597, originalmente para voz y laúd. Yo la voy a interpretar con guitarra y se llama If My Complaints Could Passions Move. Así que tiene un carácter melancólico tanto en su música como en su letra, así como muchas canciones del repertorio yiddish, ¿no? Así que ahí va, un segundito. A ver. Kapitel 3. Ay, un segundo, perdón. Bueno, voy a cantarla así. ¿Me escuchan? Perfecto. If my complaints could passions move, or make love see wherein I suffer wrong, my passions were enough to prove that my despairs had governed me too long. Oh, love, I live and die in thee. Thy grief in my deep sigh still speaks. Thy wounds so freshly bleed in me. My heart for thy unkindness breaks. Yet though thus hope when I despair, and when I hope, thou makes me hope in vain. Thou sayest thou canst my harms repair, yet for redress thou lets me still complain. Qué Gracias. lindo, para que escuches el aplauso real y que podamos todos quedarnos con esa sensación, y que una canción se puede volver canción de cuna aunque no haya nacido como tal. Eso sabemos todos, ¿no? Muchas gracias, Jazz. Hermoso, Jazz. Judith. Ya nos estamos yendo. Para irnos, lo que les quiero decir es que
El lunes 12 empieza el seminario, ya empezó esta semana, pero para lectoescritura. Quiero agradecer, que me olvidé, a Silvia Hansman y a Nehama Barad, que tradujeron las canciones que estaban en el chat de las que presentó Vivi Lag. Repito esto, que el lunes 12 empieza el seminario hasta el 30. Todos los días vamos a estar ahí estudiando Yiddish, viendo cada semana un tema distinto de cultura, y cada miércoles un tema referido a la Semana de Cultura, cada miércoles a las 19 horas las actividades extracurriculares. Y después ya en agosto retomamos, el primer miércoles de agosto va a ser el primer TEI, el primer miércoles de TEI. Así que bueno, para irnos nos vamos con la canción que Alejandra cantó al principio, que ahora la va a enseñar, que la vamos a cantar todos con los micrófonos abiertos, y nos vamos así a descansar. Todavía no saquen pasajes, que no sabemos dónde nos vamos el próximo viaje, así que esperen un poquito antes de comprar nada. Les voy a compartir la letra. Estamos varados. Estamos varados. Debe ser eso. Sí, Ale, bueno. Equipo TEI, Faibl, Yasmín, Alejandra y Diego, que hoy no pudo estar, estamos acá y somos el primer miércoles de cada mes. Exacto. Así que esta canción se viene transformando, vamos a cantarla, que es nuestra canción en el paso por Inglaterra. Abran el micrófono y soll sein wie es soll sein. Claro, así es. No sé qué dijiste, pero debe ser así. Así que vamos a cantar. Vamos. Das ist geschehen, das ist geschehen. In mein täglich hab sich geholen, ganz allein. Es ist gewenschollen, es ist gewenschollen, es ist gewenschollen, oi verwehen, es ist gewenschollen, es ist gewenschollen, es ist gewenschollen, oi verwehen, das ist geschehen, bravo, das ist geschehen, in mein täglichen Träumen. Hab sich geholen, hab sich geholen, hab sich geholen, ganz allein. Es ist gewenschollen, es ist gewenschollen, es ist gewenschollen, es ist gewenschollen. Es ist gewenschollen, diario, gewenschollen, oi verwehen. A gute Nacht. A gute Nacht. Gute Nacht para Element. Para Element. A gute Nacht. Laila Tov. Gracias, Tamara. Gracias, Arturo. Chau, Tamara, gracias. Dank frei, dank euch. Schönen Dank für... Schönen Dank. Schönen Dank, sehr schön. Dank. Das ist gewesen. Sehr schön. Sie gewinnen Fargini. Yo. Yo. Silvia. Yo, vos usted. No, nada, estamos saludando, entonces no te saludé a la ida, te saludo a la vuelta. Aprovecho de informarles algo, es un secreto, espero que no lo escuche Sergio. El 24 de septiembre es su cumpleaños. Shh, no lo digan. Así que cuando viajen al 26, a donde viajen, tienen que celebrar el cumpleaños de él. Y estamos entre Sukkot y Simchat Torah, en el medio. Está bien, buenísimo. Así que hay mucho para celebrar. Nos da el tiempo para un buen viaje, entonces. Así es. Le van a tener que cantar zu dein Geburtstag, zu dein Juntefein, etc. Bueno, gente,
Ciao. Chao. Ciao, ciao, ciao. Afargini. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Gracias. Ciao. Gesintereit. Fluges Internet para